Bueno, hola chicas, buenas tardes. Por el momento solo somos chicas, entonces por eso la bienvenida. Espero que estén muy bien. Bienvenidas a la semana 3 del módulo 2. Ya vamos finalizando este módulo. Espero que se sientan súper orgullosas de ustedes porque han logrado un montón con el simple hecho de estar aquí. Entonces yo también estoy muy orgullosa y feliz de que hayan podido conectarse a la clase de hoy. Lamento el inconveniente de tener la clase un poquito más tarde. Es que por acá por mi casa estaban arreglando un tubo y sonaba demasiado. Entonces, pues para no tener distracciones. Hola Brian, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les estaba diciendo a las chicas que bienvenidas, entonces ahora bienvenido también a la semana 3 del módulo 2. La clase de hoy va a ser muy en parte teórica porque es lo que ocupan para el examen, pero cuando hablamos de fines prácticos respectivos a la clase de hoy, vamos a tener un video de Excel en la plataforma. No crean que se me va a olvidar el de la semana pasada. Es que esta semana ha sido de locos que incluso hasta con YouTube he tenido problemas. Voy a intentar subirlo de nuevo mañana a ver si me lo permite, junto con el que vamos a tener para la clase de hoy. Es poquita materia en sí, pero es sumamente indispensable para todo este tema de la estadística que hemos estado viendo. Entonces, nada más como recordatorio, si tienen alguna pregunta, siéntanse en total libertad de interrumpirme. A veces no puedo ver cuando me levantan la mano, entonces si pueden abrir el micrófono mejor. Y sin más que decir, vamos a iniciar con la clase. Entonces, el tema de hoy se va a dividir en redondeos, porcentajes y frecuencias. Entonces, iniciando. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, gracias Fabiola, gracias Diana, Brian, gracias. Ok, perfecto. Entonces, iniciamos. El primer tema que vamos a ver es el tema del redondeo. Puede ser un tema muy común en nuestra vida diaria si es que trabajamos en industrias de precisión o de dispositivos médicos, ya que este proceso nos va a permitir entender un número. Entonces, como dice en la diapositiva, el redondeo es el proceso mediante el cual se eliminan cifras significativas de un número a partir de su representación decimal para obtener un valor aproximado. Cualquier programa estadístico que ustedes o mi persona vayamos a usar, ya sea Excel o algún otro que exista, va a usar los mismos criterios de redondeo que les voy a mostrar en la clase de hoy. El redondeo nos va a llevar siempre a ser más precisos. Por eso les mencionaba al inicio que si trabajan con industrias de precisión o industrias de dispositivos médicos, van a lograr identificar que el redondeo es clave del día a día. ¿Por qué? Por ejemplo, en una industria de dispositivos médicos, el estar lo más aproximado o lo más preciso al número natural que tenemos puede ser causante de salvar vidas. El caso contrario puede resultar en un proceso desafortunado, ¿verdad? Entonces, para redondear tenemos dos reglas. La primera es la regla del 5, que es donde vamos a redondear un número igual o mayor a 5 al valor siguiente. Acá pueden ver dos ejemplos. Tenemos 45,35 que nos va a dar un resultado de 45,4. ¿Por qué? Porque al tener un número igual o mayor al número que queremos redondear, en este caso queremos redondear 3 y el que tenemos es 5, lo que vamos a hacer es decirle al 3, hey, aumenta 1, entonces sería 45,4. Recalcarles que en este ejemplo estamos redondeando a un decimal y esto es muy importante. Cuando vamos a redondear, y ahorita les voy a poner más ejemplos y vamos a realizar unos ejercicios rapiditos, cuando vamos a redondear nos vamos a ubicar en el número que está antes o después, depende de cómo lo vean, en este caso el 5, al número que queremos redondear, al que queremos cambiar. Entonces nos vamos a ubicar en el 5, vemos que es 5
lo que significa que se redondea al valor siguiente, en este caso a 4. En el ejemplo de abajo tenemos 62,27. Nos ubicamos en el 7 para redondear a un decimal y como 7 es mayor al 5, el 7 le va a decir al 2, hey, también aumenta a 1 y tendremos como un resultado 62,3. Para hacer los datos más precisos, por ejemplo, en este último ejemplo de 62,27, podemos tomar en cuenta que al final de ese 3 que tenemos en el resultado redondeado podemos agregar un 0. Los ceros a la izquierda, como dicen las leyes de la matemática, no son nada, pero para efectos de ejemplificación nos va a ayudar a identificar por qué estamos redondeando, si de verdad es más preciso. Entonces, es mucho más preciso o es más cercano 62,30 a 62,27 que 62,2 a 60 o 62,20 a 62,27. Caso contrario es cuando vamos a redondear y tenemos un número menor a 5. En este caso no se cambia. Por ejemplo, con el 21,23 nos ubicamos en el 3 para redondear a un decimal y tendremos como resultado 21,2. Como ven, no estamos restando, no estamos sumando, estamos manteniendo. Una vez entendido esto, vamos a ver otros ejemplos que tengo por acá preparados. Entonces, voy a abrir una hoja de Word y cuando les indique me avisan si se ve. Mm, Ok, me indican si logran ver mi hoja de Word en estos momentos. Ok, creo que sí la lograron ver. Nada más dame una chancecita. Ok, aquí si no logran ver o si sí logran ver, sí, porfa, please, me abren el micrófono porque normalmente lo que tengo es una pestañita emergente de este lado para las presentaciones, pero en Word no me la acepta. Entonces, si quieren decir algo, porfa, abren el micrófono. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Iniciaremos con este de acá. Vamos a aumentar el tamaño para que sea más claro. No, eso está muy grande. En 36 tal vez. Tenemos, por ejemplo, 3, ay, perdón, 3,456. Según las leyes de redondeo que acabamos de ver, para este ejemplo vamos a redondear a dos decimales. Lo que significaría que no es quitar un decimal, como vimos en el ejemplo. Este que voy a hacer a continuación es erróneo. Cuando vamos a redondear a cierta cantidad de decimales, no es eliminar todos los decimales que tenemos hasta llegar al número apropiado después de la coma. Esto está mal. Este ejemplo no quedaría 3,45, sino que más bien quedaría, a ver, 3,46. ¿Por qué? Porque el número en el que nos estamos ubicando, en este caso tenemos tres decimales y queremos dejar nuestra cifra solamente en dos. Entonces nos ubicamos en este caso sería el 6, y decimos, uy, ok, este dato de acá es mayor a 5, lo que significa que cuando tengo números iguales o mayores a 5, aumento el número que está delante. En este caso, este 5 se convertiría en un 6. Y así es como nos queda correctamente redondeado este número de acá. Si hay más de tres decimales que puede existir, en este caso puede ser 40, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Siempre vamos a seguir la misma regla de ubicarnos en el dato que está antes o después, depende cómo lo quieran entender ustedes, del número al que vamos a redondear, o sea, al que nos vamos a quedar. Otro ejemplo de lo que sería un redondeo a dos decimales vendría siendo el siguiente. Tenemos 0,44700,
223. En este caso, si queremos redondear, esta vez será a 3 decimales. Hacemos exactamente lo mismo. Queremos dejar esta cantidad con solamente 3 datos después de la coma. Entonces contamos 1, 2, 3 y nos ubicamos en este 2, que es el que va a marcar la diferencia. En este caso, lo que hacemos es posicionarnos en el 2 y decimos, ok, es menor a 5. Entonces este 7 se conserva. Nuevamente, repito, quitar o eliminar por eliminar decimales es erróneo. En este caso no sería 0,447, sino que más bien sería, deben cambiar de colorcito, 0, bueno, no sería esto, perdón, simplemente por ponerlo, sino que por la ley del redondeo que me dice que este 2 es menor a 5, lo que significaría que no cambia. Entonces acá volvemos 0,447 por la ley del redondeo. No solo porque sí, digamos. Si en este caso lo quisiéramos hacer a 2 decimales, ahí cambia la situación. Sería 1, 2 y nos ubicamos en este 7. Este 7 es mayor a 5, por lo que le dice al 4, hey, aumenta a 1. Teniendo como resultado a 2 decimales, tendríamos 0,45. Y así básicamente es como se redondea. El redondeo, les repito, como dije al inicio, es buscar el número lo más parecido al número original. Entonces vamos a ver unos ejemplos, a ver quién puede ayudarme y si están entendiendo. Ok, tenemos esta cantidad, vamos a cambiar el color de nuevo, 5,67845. Este lo vamos a redondear a 3 decimales. Ay, perdón. Ok, después tenemos 9,2345 a 2 decimales. Y por último tenemos 1,3498 a 2 decimales. ¿Quién me ayuda con estos ejemplos? De por acá. Si entendieron, si no, con mucho gusto yo les vuelvo a explicar, ¿verdad? No pasa nada. Es parte del proceso. Voy a hacer esto más chiquitito y les voy a poner acá las reglas. Igual o mayor a 5 aumenta, menor a 5 se mantiene. Ok, esos serían los ejemplitos. Voy a dar 2 minutitos para ver si alguien me puede ayudar y si no los voy llamando. Voy a agregar otro ejemplito para que puedan participar más personas. 48,23 a 2 decimales igual. El resultado obtendremos. Sí, listo. Vamos a hacer esto más pequeñito y esto más así. Ok. A ver. No sé si alguien quiere ayudarme.
¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no puedo poner un ejemplo para cada uno, no pasa nada. Ok, vamos a ver. Madian ya contestó uno. Voy a chequear cuál ejemplo es. Ok, ya me están respondiendo, perdón. El primero dice Diana que queda 5,680. Ok, este de acá tenemos la primera respuesta que en 5,680, si no me equivoco que dijeron. Vamos a ver, la segunda respuesta, 5,68. 5,68 y vamos a ver si hay alguna otra. Ok, ok, 5,68. Igual, el 2 dicen que 9,2. Ok, mientras intentan responder los otros, vamos a trabajar con estos dos que ya están por acá. Ok, para el primer ejemplo, a tres decimales, tenemos este, respuestas un poco acertadas, pero no las correctas. Digamos que estamos cerca. Entonces, para este ejemplo, si yo lo que quiero hacer es redondear a tres decimales, me voy a ubicar en los tres números después de la coma. 1, 2, 3. Yo sé que yo quiero mantener estos tres de acá. Voy a ponerlo con otro color. Estos son los que se mantienen. ¿Por qué? Porque me están diciendo tres decimales. Si fueran dos, se mantendrían solo este, y si fuera uno, se mantendría solo el 6. Una vez que estoy ubicada acá, voy a ver qué número está después del último decimal que yo voy a conservar. En este caso, es el 4. Entonces me posiciono por acá. Entonces, este 4 es el que nos va a indicar qué tenemos que hacer con el número que se encuentra adelante. Solamente el número adelante. No vamos a cambiar los tres dígitos. No, solamente el número adelante. Aquí lo que nos arrojaría como resultado 5, estos dos se conservan, 6, 7. Y en este caso mantendremos el 8 porque como 4 es menor a 5, se mantiene, que es lo que dice acá. Menor a 5 se mantiene el mismo número. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Vamos a ponerla en negrita y así como en cursiva. Entonces, esta es la respuesta correcta. Repito el ejemplo. En este caso, como ves a tres decimales, nos posicionamos tres datos después de la coma. 1, 2, 3. Y sabemos que estos tres son los que vamos a mantener en temas de posiciones, no exactamente de números. ¿Por qué? Porque dependiendo del número que esté después del dígito que vamos a cambiar, es como nos va a quedar el número al final. En este caso, repito, queda igual porque el indicador que nosotros tenemos que nos va a decir si se aumenta o se mantiene es menor a 5. Y cuando es menor a 5, se mantiene. ¿Entendido este ejemplo? Me pueden poner un dedito, aunque sea. El primer ejemplo, ya vamos a ver los siguientes. Ok, Madian, Diana, Mariela. Gracias, chicas. Ok, vamos a ver el segundo. Creo que este es el 3, el 1. Ok, aquí está el 2. Tenemos otra respuesta para el 2 que es 9,235. Vamos a ver. 9,235. En este caso vamos a redondear a dos decimales. Entonces, nuevamente tenemos todo nuestro número, ¿verdad? Nos ubicamos en los datos que vamos a conservar por temas de posición. En este caso es 1, 2 decimales después de la coma. Si quieren ahí lo marcamos con otro colorcito. Y también nos ubicamos en el número que nos va a definir si se mantiene o se aumenta el número que está al frente. En este caso, nuevamente nos va a definir el 4. Entonces, el resultado en este caso sería 9,23. ¿Por qué? Porque el 4 es menor a 5.
Y cuando es menor a 5 se mantiene la cifra que debería cambiar. Entonces este nos queda así. Ok, vamos a ver, lo marcamos igual. Repito, claro este ejemplo, igual con un dedito me confirman el 2. Y si no, aunque sea un dedito para abajo. Ok, gracias chicos. Muchas gracias por confirmarme que me van entendiendo. Vamos a ver el tercer ejemplo. Voy a ver si hay respuestas acerca de este tercer ejemplo. Y tenemos que 1,35 y 1,349. 1,35 y 1,349. Aquí. En este caso, tenemos una respuesta correcta, que sería esta de acá. ¿Por qué esta de acá? Bueno, de nuevo, nos ubicamos en la cifra que tenemos. Nos ubicamos después o seguidamente los datos después de la coma que nos están indicando. En este caso es a dos decimales y nos ubicamos a dos decimales después de la coma. 1, 2, este 34. Y por último, identificamos el número que nos va a decir qué hacer con, en este caso, el 4. En este caso, el número que nos va a indicar qué hacer es el 9. Y como el 9 es mayor a 5, es esta de acá, aumenta. Vamos a ponerlo en otro color. Aumenta. Mayor a 5, aumenta. El 9 es mayor a 5, lo que significa que este 4 me va a aumentar solamente un dígito o un número. Entonces la respuesta correcta a la persona que lo dijo, muchísimas gracias, sería 1,35. Ok, y ahora para el último ejemplo, este nos va a quedar abajito. Vamos a ver. Tenemos, a ver si hay alguna respuesta del 4. Ok, gracias, 1,48. Y en este caso sería también 1,48 y 1,482. Vamos a ver. 1,48 y 1,482. Ok, nuevamente, nos ubicamos en el número que vamos a redondear. Nos fijamos a cuántos decimales nos lo está pidiendo. En este caso son 2. 1, 2. Los identificamos y también identificamos el número que nos va a indicar qué hacer. En este caso, el número que nos va a indicar es el 2. Y 2 es menor a 5, lo que significa que se mantiene. Entonces, en este caso quedaría muy bien a la persona que lo puso en el chat, 1,48. Ok, ¿están claras las leyes del redondeo? ¿O ocupan algún ejemplo? Si ocupan algún otro ejemplo, me ponen ahí algún emoji que quieran, que no sea la carita, que no sea el de hacia arriba. Ok, Mariela no ocupa otro ejemplo, para Mariela está claro. Ok, Leonel, ¿ocupas otro ejemplo? Madian, bueno, Leonel creo que no, fue que hay una confusión. No sé los demás, Diana, Jimena, Brian, Joara, Fabiola. Diana, gracias. Ok, Brian, gracias, perfecto. Fabiola, súper. Joara, muchas gracias. Ok, sí entendí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, esto es muy fácil, es de irle agarrando el toque, de saber ubicarnos, de identificar a cuántos decimales queremos redondear y de siempre recordar que cuando es mayor a 5 o igual a 5, vamos a aumentar y cuando es menor a 5, vamos a mantener. Entonces, voy a volver a compartir la presentación y vamos a continuar. Ok. Ujú. Ok, entonces la regla de redondeo aplica a cualquier cantidad de decimales, que es lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, si queremos redondear a un decimal, nos ubicamos uno después de la coma, identificamos que el 6 es el que nos va a indicar. Esta sería la solución. ¿Por qué 20,4?
Bueno, recordamos, porque 6 es mayor a 5, entonces el 3 me va a aumentar a 4. Igual con dos decimales, igual con 3, igual con 4. ¿Qué es lo que les acabo de explicar? Tal vez de esta forma puedan encontrarlo más claro. Ok, antes de empezar con porcentaje, voy a dejarles este ejemplito por aquí para que lo analicen. Tomen nota si quieren tomar nota y dentro de un segundito vuelvo, ¿ok? Entonces analicemos esto un ratito. Ok, listo chicos, ahí perdón por durar un poquillo. Espero que lo hayan repasado, espero que ya haya quedado mucho más claro y que si lo aprendieron antes de que yo volviera, hayan descansado un poquito para el siguiente tema que vamos a ver. Entonces, volvemos con porcentaje.
El porcentaje es el término por ciento representado por el símbolo, que es este de acá que pueden ver. Este yo creo que todos lo tenemos claro, todos sabemos cuál es ese símbolo cuando lo vemos en ofertas, en la calculadora, en nuestras empresas, etcétera. Sabemos que se refiere al porcentaje, el cual significa centésimas y el máximo valor es 100. El número 100 es la base del porcentaje, por eso es como se han escuchado por ciento, por ahí va el asunto. Entonces, vamos a ver el proceso de conversión. Lo vamos a ver de dos formas. El primero es convertir de notación decimal a porcentaje. Y esto podemos hacerlo de dos maneras. Manera número uno, multiplicando el número decimal por 100. Ejemplo, si tenemos 0,1, lo multiplicamos por 100 y tendremos como resultado 10%. Si tenemos otro ejemplo, 0,25 y lo multiplicamos por 100, tendremos como resultado 25% y así sucesivamente. El segundo método es mover la coma tantas posiciones hacia la derecha como ceros haya. Acá está el ejemplo. En este caso, este 0,01 nos vendría a representar el 1%. Aquí lo que hicimos es mover la coma hacia la derecha dos posiciones. Aquí vemos como anotación que el 100 tiene dos ceros. Después tenemos el proceso de conversión 2, que también se nos va a dividir de dos formas. Vamos a convertir el porcentaje a notación decimal y eso lo podemos hacer de las siguientes formas. Número 1, dividiendo el número porcentual sin usar el número de porcentaje entre 100. Ejemplo, 10% es igual a 10 entre 100, lo que nos vendría dando un resultado de 0,10. Si dividimos 25 entre 100, obtendremos un resultado de 0,25 y así sucesivamente. El segundo método o la segunda forma de hacerlo es cuando movemos la coma tantas posiciones hacia la izquierda como cero haya y no se coloca el símbolo del porcentaje. Nuevamente, 125 por ciento nos va a representar 1,25 y aquí lo que hicimos fue mover la coma hacia la izquierda dos posiciones, pero esta vez hacia allá. Ok, ¿todo claro con eso? ¿Me confirman ahí con un dedito? Ok, gracias Daniel, gracias Diana, Brian, perfecto, me alegra un montón que todo esté quedando claro. Como les dije, la clase de hoy puede ser tal vez un poco chiquitita, pero nada más como recordatorio de que son cosas bases fundamentales para la estadística y de que no significa que el periodo de clases termina ahí, sino que de una vez se habilita el examen, se sube esta clase para repasos y pues yo quedo atenta a cualquier duda que tengan, ¿verdad? Entonces, seguimos con las distribuciones de frecuencias. Es una ordenación tabulada de los datos recopilados en una investigación o estudio, de acuerdo a la clase o intervalo a que pertenece y con el número de veces o frecuencias que se repite. Una distribución de frecuencias se representa por medio de tablas de frecuencias y gráficas. Este proceso consiste en 8 pasos que veremos a continuación. Ok, para este ejemplo es necesario que pongan muchísima atención. Sé que tal vez aquí en la clase no se pueda ver tan claro. Si es así, me lo indican con muchísimo gusto. Y en todo caso, recordemos que mañana, sin falta, y si de verdad ustedes ven que hace falta, me escriben. Yo les voy a estar subiendo el video que les debo y el de esta semana de cómo hacerlo en Excel, que tal vez les va a quedar más clarillo. Ok, para la comprensión del tema desarrollaremos el siguiente ejemplo práctico. Suponga que se hizo una encuesta a 20 personas para conocer la cantidad de veces que los clientes visitan una tienda para realizar compras a lo largo de un mes. Tienda, llámese cafetería, zapatería, de electrodomésticos, verdulería, etc. Pónganle en el nombre que quieran. Ahora, como resultado se encontró que dichas personas como mínimo visitan 2 veces al mes la tienda y como máximo lo hacen 10 veces. Vamos a hacer énfasis en estas dos palabritas que nos están ayudando mucho.
Entonces tenemos como mínimo y como máximo. Ahora vamos a desarrollar este problema. Ok, vamos a hacerlo por medio de, como les dije al principio, 8 pasos para la confección de la distribución de frecuencias. El paso uno va a ser ordenar los datos u observaciones desde el menor hasta el mayor o viceversa. En este caso, no tenemos con exactitud cuántas personas visitaron la tienda, cuántas veces, al menos acá, pero si lo vemos en esta tablita acá lo tenemos. Ahorita vamos a ver bien cómo es que sacamos estos dos valores que están aquí en estas dos tablitas, pero por el momento vamos a identificar que 4 personas durante el mes visitaron la tienda entre 2 y 3,6 días, 5 entre 3,6 y 5,2, 6 entre 5,2 y 6,8, 2 entre 6,8 y 8,4 y 3 personas visitaron la tienda entre 8 y 10 días. Ok, sabiendo esto, ahora sí, el paso uno es ordenar los datos u observaciones. El paso 2 es determinar el número de categorías o clases que se utilizan para agrupar los datos. Importante, y anótenlo de una vez en sus mentes, en sus cuadernos, en donde quieran. Lo que nos va a representar estas clases va a ser la letra K. Cuando veamos letra K en una distribución de frecuencia, sabremos automáticamente que se refiere a las clases. Ok, acá tenemos unas indicaciones. Pero primero vamos a ver este cuadrito amarillo de acá, que dice que de acuerdo al caso práctico se dice que son 20 personas, así que se eligen 5 clases. ¿Pero por qué 5 clases? Bueno, las indicaciones nos dicen que si tenemos menos de 50 datos se trabaja con 5, 6 o 7 clases. Elegimos el número. Si tenemos de 50 a 100 datos, la cantidad de clases que utilizaremos son 8, 9 o 10. De 100 a 250 podemos utilizar 11 o 12 clases y para más de 250 podemos utilizar desde 13 clases hasta 20 clases. 13 clases, 14 clases, 15, 16, 17, 18, 19 hasta 20. Ok, paso 3. Una vez elegido el número de clases, se determina la amplitud o intervalo de cada clase. Ok, nuevamente una nueva letra que nos va a representar algo. Este intervalo se va a representar con la letra C. Esta amplitud es igual al rango de los datos, dividida entre el número de clases. La primera clase debe contener el mayor valor de datos y la última clase debe contener el menor valor de los datos y la última clase debe contener el mayor valor de los datos. Ok, antes de continuar, vamos a aprender cosas básicas pero importantes. Un rango, que es esto que ven acá, es el recorrido que tienen mis datos. Por ejemplo, en este caso, por temas del ejemplo, tenemos que se hizo una entrevista a 20 personas y el primer resultado que nos arrojó fue como mínimo 2 veces y como máximo 10 veces. Entonces, es ese recorrido que hay entre el 2 y el 10. Ese rango es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10, ¿verdad? Entonces tenemos, repito, como mínimo 2 veces y como máximo 10 veces. Ese es el rango. El rango es el límite máximo, o sea, 10 menos el límite mínimo. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el rango? No sé si me están escribiendo en el chat, déjenme ver. Profe, se pausó. Ay, chicos, ¿me escuchan o no? Es que yo no puedo ver el chat, no sé cuándo se pausó, no sé si nos quedamos muy botadillos. Cuando estoy presentando yo no puedo ver el chat. Bueno, creo que no nos quedamos tan perdidos. Bueno, entonces repito, en este caso el rango vendría siendo 8, ¿verdad? Porque es el límite máximo menos el límite mínimo. Por eso siempre es importante que cuando estemos haciendo esto, identifiquemos cuál es nuestro dato mayor y cuál es nuestro dato menor en el conjunto de datos que tenemos.
Técnicamente, como lo dice la presentación, el rango representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Ok, ahora sí, vamos a sacar el intervalo. Para sacar el intervalo es importante tener en cuenta y tener súper claro el número de clases y el rango. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esta formulita que viene acá para sacar el intervalo. Entonces dice, la primera clase debe contener el menor valor de los datos y la última clase debe contener el mayor valor de los datos. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, para sacar el intervalo, tenemos que C, o sea, intervalo, es igual al límite máximo menos límite mínimo entre K. Recordamos, K significa número de clases. Entonces, esto nos vendría diciendo que básicamente es rango entre el número de clases. Sustituimos límite máximo 10, límite mínimo 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? 10 menos 2 entre paréntesis entre 5. ¿Por qué? Porque acá dice que utilizaremos 5 clases. Entonces, siempre es importante que pongamos el límite máximo y el límite mínimo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, tenemos estas leyes de las matemáticas y de signos que nos va a decir qué operación hacer primero. En este caso, primero van multiplicaciones y divisiones, después sumas y restas, si no me equivoco. Entonces, lo primero que haría sería dividir el mínimo entre las clases, o sea, 2 entre 5, y desde ahí el resultado sería erróneo. Entonces, la excepción dice o la regla dice que cuando está alguna operación entre paréntesis, independientemente de su símbolo o su signo, esa es la que se realiza primero. Y por eso esa es la importancia de los paréntesis a la hora de hacer estas operaciones. Entonces acá lo primero que va a hacer la calculadora o nuestra mente es sacar esta operación entre paréntesis. Y el resultado de esa operación nos lo va a dividir entre el número de clases, o sea, 5. Ese resultado nos da 1.6. Y acá tenemos un ejemplito, que es 2 más 1.6 igual 3,6. Tal vez aquí no esté tan claro, pero lo vamos a poner claro acá. Entonces dice que el paso 4 es diseñe las clases con los datos obtenidos anteriormente de la siguiente manera. A. Enumere las clases, como lo vemos acá, 1, 2, 3, 4 y 5. B. Coloque como límite inferior de la primera clase el valor más pequeño del conjunto de datos que se le facilitan. Posteriormente, súmele el resultado de la amplitud que obtuvo en el paso anterior y el resultado será el límite superior de la primera clase. Para no quedarnos perdidos acá, vamos a explicar esto. Entonces, no sé si recuerdan que hace algunas clases, o ya podemos decir hace algunos módulos, vimos lo que era el valor acumulado, las cosas acumuladas. Esto es un poquito, se asemeja un poquito a eso. Entonces, vamos a ver. Paso A, enumere las clases. 1, 2, 3, 4, 5. Nada más, perdón, ¿me confirman que sí están viendo los rayones en verdes que estoy haciendo? Con un dedito. Ok, gracias. Ok, gracias chicos. Entonces, paso A, enumerar las clases. Lo tenemos por acá. Le ponemos check. Paso B. Coloque como límite inferior de la primera clase el valor más pequeño del conjunto de datos. Más pequeño del conjunto de datos. Si recordamos, teníamos que era 2. Esto vamos a devolvernos aquí para que pueda ver mejor. ¿Por qué 2? Porque era nuestro mínimo, ¿verdad? Porque sabemos que al menos mínimo dos personas se fue 2 veces a la cafetería al mes, ¿verdad? Como mínimo. Como máximo fueron 10, ¿verdad? Eso lo vimos en la primera diapositiva del ejemplo. Entonces, ay, perdón. ¿Ok? Entonces ponemos el 2. Acá está. Y le sumamos el resultado de la amplitud o el resultado del intervalo. En este caso, el intervalo, como nos vemos acá, nos dio 1.6. Y eso nos arroja como resultado 2 más 1.6, 3.6, que sería el siguiente paso, el C. Utilice como límite inferior de la segunda clase el límite superior, bueno, no, perdón. Este paso vendría siendo básicamente
la acumulación, la suma. Y ahora sí, pasamos al paso C, que es lo que yo les digo que era como lo del acumulado. ¿Por qué? Porque ahora el límite superior de la primera clase se nos va a convertir en el límite inferior de la segunda. Y nuevamente le vamos a sumar nuestro intervalo. Entonces 3,6 más 1,6 igual a 5,2. Lo movemos hacia acá. 5,2 más 1,6 igual a 6,8. Nuevamente, nuestro límite superior se nos va a volver el límite inferior. Entonces, agarramos lo ponemos acá en la clase 4, le sumamos nuevamente 1,6, arrojándonos un resultado de 8,4 y así sucesivamente. El último ejemplo, el 8,4 ahora como límite inferior de la quinta clase, sumándole 1,6 nos da un resultado de 10. Y al final, sin desmenuzar tanto, aquí es donde vemos nuestros mínimos y nuestros máximos. Mínimo de veces que se visitó la tienda, 2. Máximo de veces que se visitó la tienda en un mes, 10. Pero aquí están nuestros rangos. Todo esto nuestros rangos. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos los datos que nos dieron de la frecuencia. La frecuencia absoluta, vamos a verlo más teóricamente, es básicamente el número de veces que aparece en la muestra, dicho valor de la variable. O sea, por ejemplo, se tomó como muestra las personas que fueron 2 veces al mes a la tienda de zapatos. Entonces, ¿cuántas personas fueron esas? En este caso de ejemplo, nos dice que fueron 4. Eso significaría nuestra frecuencia absoluta. Es cuántas veces ocurrió o cuántas veces aparece el número en la muestra. Entonces, 4 personas fueron 2 veces al mes, 5 personas fueron de 3 a 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente concepto que sería la frecuencia relativa. ¿Ok? Que la frecuencia relativa es una medida útil para poder comparar. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra o población. Generalmente esta se expresa en porcentaje y viene en nuestra formulita. Frecuencia relativa es igual a esa FI que ven, significa frecuencia absoluta entre n, tamaño de la muestra, por 100. Entonces, en resumidas cuentas, frecuencia absoluta es el número de la muestra que nosotros estamos tomando. La frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre número o tamaño de la muestra por 100. Después contamos con la frecuencia absoluta acumulada, que la frecuencia absoluta acumulada de un valor de variable es FI, recordemos, es frecuencia absoluta, es la frecuencia absoluta de la clase actual más la anterior. Justo lo que acabamos de ver, ya lo vamos a ver mejor en la tablita, pero con diferentes datos, que vendría siendo esto de que al que tenemos le sumamos, ese se convierte en el de abajo, le sumamos, etcétera, etcétera. Y para la frecuencia relativa es lo mismo. Al igual que en el caso anterior, la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa de la clase actual más la anterior, o bien la frecuencia absoluta acumulada dividido por el tamaño de la muestra. O sea, de nuevo ahí vemos que frecuencia relativa acumulada es igual a frecuencia absoluta entre tamaño de la muestra. No les voy a preguntar aquí si quedó todo claro, porque sé que tal vez no, porque no lo estamos viendo con ejemplos, pero cuando explique la tablita sí les voy a preguntar si quedó todo claro. Entonces pongan atención, porque ahora lo que vamos a hacer es ver esto en temas de datos. Ok, aquí tenemos en un conjunto de tablita todo lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos los rangos de compras, o sea, las clases. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 y justo lo que sacamos. ¿Cómo llegamos a estos números? Recordamos que era con la fórmula del intervalo, ¿verdad? Entonces el intervalo nos dio 1,6, teníamos como mínimo 2 y nada más íbamos sumando. El límite superior de la primera clase se convierte en el límite inferior de la segunda, el límite superior de la segunda en el inferior de la tercera y sucesivamente hasta llegar como resultado a nuestro máximo.
En frecuencia absoluta tenemos el número de veces que se presentó la muestra en lo que estamos estudiando. En este caso, 4 personas fueron mínimo 2 veces al mes y así sucesivamente hasta llegar a las 20 personas a las que se les realizó la encuesta. ¿Eso va claro? Entonces todo bien. Para la frecuencia absoluta acumulada es básicamente lo mismo. Entonces tomamos el primer dato y lo posicionamos y a ese primer dato le vamos a sumar la frecuencia absoluta de la segunda clase. En este caso es 5. Entonces 4 más 5 igual a 9, que es lo que vemos acá. Ahora tomamos el 9 y le sumamos, o sea, lo bajamos y le sumamos la frecuencia absoluta de la clase 3, obteniendo como resultado 15. Ahora, para la siguiente frecuencia absoluta acumulada, perdón, nuevamente bajamos el 15, que es lo que obtuvimos como resultado, y le sumamos la frecuencia absoluta de la clase 4, en este caso 2. Y así sucesivamente hasta llegar nuevamente al 20, que es la cantidad de personas a las que se le realizó la encuesta. ¿Hay alguna duda con estas 3 columnas que acabamos de ver o todo está claro? Es ir acumulando. Como ya hemos visto en el módulo pasado vimos acumular, es lo mismo. Entonces, me confirman con un dedito arriba si sí y con uno abajo si no. Fabiola, perfecto, muchas gracias. Todo claro con Fabiola. Diana, gracias. Perfecto, que vayan entendiendo. Mariela, súper, que dicha que vamos bien. Leonel, gracias. Ujú. Los demás, no sé si ahí van pegadillos, si quieren que repita, si quieren que siga. Ok, vamos a tomarlo como que seguimos. Ok, después vamos a contar con lo que ya les mencioné, la frecuencia relativa. ¿Qué nos decía la frecuencia relativa? Bueno, nos devolvemos. Que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. ¿Alguien sabe qué significa cociente? Ok, no importa, no pasa nada. El cociente es el resultado que se obtiene al dividir una cantidad por otra y que expresa básicamente cuántas veces está lo que obtuvimos en lo que dividimos. Pero básicamente el resultado, para no hacernos enredos. Entonces dice que, repito, la frecuencia relativa es el resultado entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Y aquí es donde lo vemos, ¿verdad? Frecuencia absoluta entre tamaño de la muestra por 100. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Tomamos en la tablita de datos la frecuencia absoluta representada por FI con F minúscula, la dividimos entre la cantidad de datos, como observamos acá, el tamaño de la muestra, la cantidad de datos obtenidos, y lo multiplicamos por 100. Así de fácil. Y eso es lo que vamos a hacer con todas. Entonces, tomamos la frecuencia absoluta, en este caso el de la primera clase es 4. Ven que aquí sigue toda una línea. Todo esto me significa que es de la primera clase. Entonces, en la primera clase es 4, lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que es 20. ¿Por qué 20? Porque a 20 personas se les aplicó la encuesta. Y eso nos da como resultado 0,20. Y así con todas las frecuencias que tengamos. Ahora, para convertirlos en porcentaje, nada más continuamos el resto de la fórmula, que vendría siendo este resultado de acá por 100, lo que nos da 20%, 25%, 30% y así. Si lo ven así de corridito, esto es una misma fórmula, que es esta que está aquí. Ay, perdón, esta que está acá. ¿Ves? Que son frecuencia absoluta, 4, entre, en este caso está representado con la rayita, ¿verdad? Entre 20, porque es el número del tamaño de la muestra, por 100. Que este por 100 al final es lo que nos lo convierte en porcentaje. ¿Entendidas estas dos columnitas, que al final son solo una? ¿O me devuelvo? Ok, Fabiola, súper, vas perfecto, muchas gracias. Diana, gracias.
Lo van haciendo genial, entonces. Pensé que iban a surgir más dudas, pero creo que vamos bien. Los demás, ok, Leonel, perfecto, gracias. Y Mariela, muchas gracias. Los demás vamos a tomar el silencio como algo positivo de que van entendiendo. Ok, para la frecuencia acumulada, perdón, relativa acumulada, es literal lo mismo que hemos visto. Agarrar o tomar los resultados que obtuvimos y multiplicarlos por 100, pero sumando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tomamos el 0,20, que aquí lo tenemos, ¿ven? Es esta formulita, la de la frecuencia relativa acumulada, es esta de acá, frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa entre los números de datos por 100. Yo sé que eso tal vez suena mucho enredo, incluso yo creo que me enredé y no lo expliqué de la mejor forma, pero mejor entonces vámonos con la tablita. Entonces tenemos este 0,20, que es la frecuencia relativa, que recordamos es este de acá, es este resultado de aquí. Lo ponemos y lo multiplicamos por 100. Pero ahora, en lugar de hacer lo mismo con este 25, bajamos el 20, le sumamos el 0,25 y ese resultado lo multiplicamos por 100. El resultado que obtuvimos lo sumamos a la frecuencia de abajo, que en este caso sería a 0,30, y el resultado lo multiplicamos por 100. El resultado que obtuvimos, nuevamente, lo bajamos, lo sumamos a la frecuencia que sigue, en este caso 0,10, y el resultado por 100. Ahora, el resultado, que sería 0,85, lo sumamos a nuestra última frecuencia, a la de la clase 5, que es 0,15, y este 1 lo multiplicamos por 100, lo que nos daría al final el 100%. Aquí se ve más claro, aquí ya lo expliqué de mejor forma. Todo claro hasta el momento, con estos también. Si no quedó claro, me ponen nada más el dedito abajo. Ok, Fabiola, muchas gracias, vas excelente, felicidades. Ok, a Diana no le quedó claro, no pasa nada. Ok, no importa, no importa, nos devolvemos. Entonces, a Leonel tampoco. Ok, gracias chicos. Entonces vamos a leer de nuevo el concepto de la frecuencia relativa acumulada. Dice que al igual que en el caso anterior, la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa. Yo sé que es frecuencia relativa porque aquí dice FR en minúscula y acá lo podemos ver arriba también. De la clase actual más la anterior. O bien la frecuencia absoluta acumulada dividido por el tamaño de la muestra. Entonces, volviendo a la tablita, llevémonos lo que está en amarillo. La frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa de la clase actual más la anterior. Entonces, la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa de la clase actual. Nos ubicamos en la clase 1, por lo que no tenemos más la anterior, ¿verdad? No hay clase 0. Entonces, esa se mantiene igual. Entonces, la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa de la clase actual más la anterior. Entonces, en este caso, si seguimos con la otra clase, tenemos 0,25. Entonces, ponemos 0,25 más la clase anterior, que es 0,20, y nos da como resultado 0,45. Ahora, ponemos la frecuencia relativa de la clase 3, en este caso es 0,30, más la de la clase anterior, en este caso es 0,45. Entonces 0,30 más 0,45 igual a 0,75. Entonces, de nuevo, la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa de la clase actual más la anterior. Para el caso de la clase 4, tenemos 0,10, entonces 0,10, que es la de la clase actual, se podría decir, más la de la clase anterior, que es 0,75, dándonos un resultado de 0,85. Y continuamos. La frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa de la clase actual más la anterior. Entonces, clase número 5 es la actual porque es en la que estamos ubicados,
0.15, ¿verdad? Aquí está la frecuencia relativa, más 0.85, que es la de la clase anterior, igual a 1. Y esto de porcentaje de aquí es para convertir estos datos que acabamos de sacar a porcentaje. ¿Y cómo se convierte a porcentaje? Fue lo que vimos al principio. Se toman los decimales y se multiplican por 10. 0.20%, 20%, 0.45%, 45%, 0.75%, 75%, 0.85%, 85% y 1%, 100%. ¿Quedó claro o repito? No pasa nada si no queda claro. Leonel, perfecto, muchas gracias. Me alegra que ya haya quedado claro. Mariela, Diana, súper bien, chicos, van excelente, de verdad que lo están haciendo perfecto. Johara, excelente. Ok, entonces, una vez que esto quedó claro, toda la tablita, como les digo, ya cuando uno la ve así, uno dice, uy, no, Dios, ¿qué es esto? Pero ya cuando va leyendo y conservando en la mente y tal vez adoptando un poquito más estos conceptitos, estos numeritos, ya uno lo va viendo más fácil. Ok, tenemos el paso 6, que ya es calcular la marca de la clase, que se va a representar por X y una Y chiquitita o es como un signo de exclamación porque está más abajo, que es, perdón, que es el valor medio o promedio de cada clase, el cual sirve para, vamos a ver que nuevo, facilitar el cálculo de algunas medidas de posición y de dispersión. Entonces, el punto medio va a ser básicamente el límite inferior, que fue lo que vimos al principio, más el superior entre 2. Ese 2 siempre se mantiene, independientemente de mis límites, siempre vamos a dividirlos entre 2. Y aquí es donde tenemos el ejemplo. Estos son los límites que sacamos al inicio. ¿Se acuerdan? Con el intervalo, con la formulita de la C. Ahora, lo que vamos a hacer es básicamente sacar el punto medio. Entonces tomamos el límite inferior, que sería 0.2, lo sumamos al límite superior, en este caso 3.6, y lo dividimos entre 2, arrojándonos un punto medio de 2.8. Y así sucesivamente con todos. ¿Eso quedó clarito? Eso del punto medio es lo más facilito, creo. Ahí me avisan si sí quedó clarito o vuelvo a repetir. Ok, perfecto. Sí, eso está muy fácil. Súper. Muchas gracias, chicos. Me alegra que vamos súper bien con la clase. Ok, ahora lo que tenemos a continuación vendría siendo el último paso, que es graficar el histograma y el polígono de frecuencias con las clases, que irían en el eje X y con la frecuencia absoluta, que iría en el eje Y. Entonces acá tenemos lo que vendría siendo el histograma. Esto se los voy a enseñar cómo hacer en Excel mañana por medio de la plataforma. No es una clase en vivo, es un video pregrabado, así que no se preocupen. Pero para temas de examen, sí les adelanto que lo que van a ocupar es la teoría. No van a hacer un histograma, van a necesitar saber cómo se hacen estas cosas de aquí, que son más teóricas y no tanto prácticas, o sea, como de crear histogramas, sí necesitan saber cómo se hace todo esto. Entonces, básicamente así es como se vendría a representar nuestro histograma. El histograma es una de las 7 herramientas básicas de la calidad, muy importante. Si lo googlean, ahí les va a salir 7 herramientas básicas de la calidad, entre ellas el histograma. Y aquí es donde podemos ver la frecuencia de compras al mes. Tenemos el rango de clases y el número de personas. En ese 4 personas fueron entre 2 y 3.6 días, 5 personas fueron entre 3.6 y 5.2. La mayor cantidad de personas de nuestra prueba fueron entre 5.2 y 6.8. 2 personas fueron entre 6.8 y 8.4 y 3 entre 8.4 y 10 días. Acá lo tienen diferente. Igual es como nada más como con los puntitos para que vayamos viendo las curvas de la frecuencia de compras al mes. Y acá tenemos la interpretación gráfica, que para nosotros como personas dentro del área de la calidad, interpretar gráficos es indispensable. ¿Por qué? Porque los gráficos son nuestra manera de comunicarnos. Nosotros hablamos con los gráficos, básicamente.
Entonces, podemos observar que la clase que tiene más frecuencia es el número 3, el cual su rango es de 5.2 a 6.8. Es lo que vemos por acá. Ay, no se pasa, qué raro. Aquí, ajá. Aquí. De 5.2 a 6.8. Y es la clase 3. ¿Cómo sé que es mi clase 3? Bueno, porque son mis barritas. 1, 2, 3. Esta de acá es la clase 3. En esa misma clase se encuentran las variables del promedio y la mediana. Ahora, la clase con menos frecuencia es la número 4, con un rango de 6.8 a 8.4. Además, podemos observar una distribución normal que vendría siendo la campana de Gauss en la serie de datos. Entonces, ¿quedó clara esta interpretación? Ok, super Brian, muchas gracias. Diana, perfecto chicos. Y bueno, como les dije al principio, son conceptos indispensables, pero la clase era chiquitita. Esta sería la presentación de hoy. Díganme si tienen alguna duda, no sé, respecto a lo que sea. Como repaso, hoy vimos redondeo, vimos algunos ejemplos que trabajamos en Word, vimos las frecuencias, vimos los porcentajes. ¿Hay alguna duda acerca de alguno de esos tres temitas? Si todo claro, ahí me confirman con el dedito. Y si no, abren el micrófono y adelante. Mariela, qué dicha que todo quedó claro. Felicidades por poner atención y por ser tan inteligente también. Leonel, felicidades también. Me alegra que todo haya quedado claro. Los demás chicos, no pasa nada si algo no quedó claro. Diana, felicidades, perfecto. Brian, súper, que dicho que todo quedó claro, felicidades también. Johara, súper. Este, y pues sí, entonces, si todo está claro, yo quería preguntarles nada más dos cositas. Uno, es rápido, es una encuesta rapidita. ¿Alguno ha aplicado lo que hemos visto desde que empezó el curso, 5 veces, gráficos, ahorita estadística, a sus áreas de trabajo o vidas personales? Pueden responder con dedito, no hace falta que enciendan el micrófono. Ok, Diana, súper, me alegro. Y si los demás no, no pasa nada. Fabiola, súper. Brian, genial. A los que no, no pasa nada. Algún momento va a llegar la oportunidad y van a ver que son sumamente provechosas estas clasecitas. Y lo otro que quería preguntarles es que si sienten que van bien respecto a los módulos, cómo se han sentido en general con el programa. Si todo bien, de nuevo manita, y si hay alguna cosa que tal vez les gustaría comentar conmigo, le dan a manita abajo. Brian, súper, muchas gracias. Johara, gracias. Diana, súper, gracias. Leonel, perfecto. Chicos, la verdad es que me alegra un montón, ¿no? Que todo vaya bien. Muchas gracias a los que respondieron el form. Créanme que estoy intentando tomar en cuenta lo más que puedo lo que me dijeron. Recuerden que eso es 100% mío, no tiene nada que ver en sí con lo demás del programa, ¿verdad? Y chicos, les voy a habilitar el examen de esta semanita por si quisieran hacerlo. Si no, recuerden que tienen bastante tiempito. Mañana, sin falta, si no, por favor, ahí me mandan un mensaje. Les debo 2 videos que son sumamente importantes para el ámbito laboral, para el ámbito personal, que es cómo hacer esta materia aplicada a Excel. Y sin más que decir, este sería. Muchas gracias por conectarse, gracias por ponerme atención, por interactuar conmigo, por decirme cuando no estaba claro. Para mí es súper, súper importante que se lleven toda la materia lo más clarito posible. Y ya, eso sería. Espero que hayan tenido un súper bonito lunes y que tengan un excelente resto de la semana. Buenas noches, que la pasen súper bien. Buenas noches, chicos.